pero no me quiero detener porque es demasiado. Pero después, para los que toman nota, pueden ver la plática ahí en el canal de Facebook, en nuestro canal, el ministerio. Pero es muy importante todo lo que les quiero compartir hoy. El tema, como ven, se llama Así paga el diablo. O sea, les di los nombres de Satanás, que cada uno de sus nombres nos mostraba sus formas de atacar. ¿Cómo era él? La semana pasada culminé viendo como una estrategia de guerra. Pero hoy quiero que veamos otra vez ese versículo, a ver si lo tenemos por ahí, San Juan, capítulo 8, versículo número 44. Dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia dice que Caín era del maligno. Y justamente estudiando yo esto, vi un predicador que estaba justificando a Caín. Que en realidad la marca de Caín era una bendición para su vida. Digo, a ver, no, hermano. Dios lo maldijo. Y está escrito que Caín era del maligno. Pero cómo después de asesinar a su hermano, él fue errante en esta vida, él fue errante en esta tierra. Y él no solamente resultó maldecido por Dios, sino su descendencia también. ¿Por qué? Porque se entregó al diablo, y así les paga el enemigo. Así paga el diablo. Puedo ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 19, a Judas, que Satanás entró en él cuando Jesús le dio el bocado en la última cena. Cómo desesperado corre y regresa las monedas. Eso está en San Mateo 27. Yo te estoy hablando del libro de los Hechos porque es más explícito al final de la vida de Judas. Dice, es que aquí está el dinero. Le quemaba las manos el dinero de la traición. Y le dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. O sea, en otras palabras, es tu problema, no el nuestro. Tú lo vendiste, nosotros te lo pagamos. ¿Qué quieres? Y en el libro de los Hechos nos dice que fue y se colgó de un árbol, se ahorcó. Y no sabemos si la cuerda o la rama se rompió, pero al caer se derramó su cuerpo, sus entrañas, terrible. Porque así paga el diablo. La risa que tendría cuando lo arrastró al infierno. Número 4, veo también en el libro de los Hechos capítulo 12, específicamente versículos 21 al 33, cómo Herodes, que se dispuso a una multitud amotinada, dirigirles una arenga, es decir, un discurso. Había muchísima gente. Este es el mismo Herodes que se burló de Cristo cuando Pilato se lo mandó, que Pilato quería quedar como que él no sentenció o no entregó a Jesús al Sanedrín, o a los romanos más bien, ya el Sanedrín se lo entregó a él, los judíos, pero él tenía que entregarlo a los romanos para que lo crucificaran. Pero él quiso que lo hiciera Herodes y se lo envió, y Herodes le escarneció, se burló de él. Mandó que lo desnudaran y le pusieran ropas reales, incluso una corona, e hincaban la rodilla delante de él. Pero lo golpeaban en la cabeza. Ese mismo Herodes estaba allá ante la multitud y la gente decía voz de Dios y no de hombre. Pero este hombre que se creía Dios, que retó a Dios, Dios lo hirió. En el acto en que estaba ante toda la gente, empezó a sentir una dolencia en el cuerpo.
No murió en el acto, él no cayó como se ha creído ahí fulminado, no. Vemos nosotros a un hombre llamado Caifás en San Juan capítulo 18 versículos 13 y 14. ¿Quién era Caifás? Era el sumo sacerdote de ese tiempo, el sumo sacerdote. Era la máxima autoridad en el carácter religioso. La máxima autoridad. Eran muy ricos, muy poderosos. Caifás fue el que le dijo: te conjuro por Dios que nos digas, le dijo a Jesús, si tú eres el Cristo. Y él dijo: tú lo has dicho. Y de aquí en adelante veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo soy. Se lo dijo. Y rasgó sus vestiduras, y era contra la ley, y ellos no tenían que rasgar sus vestiduras. Ha blasfemado, gritaba, ha blasfemado, y empezaron a gritar todos: es reo de muerte. Ese mismo Caifás, que él y los suyos incitaron a la multitud para pedir la crucifixión de Cristo ante Pilato, él mismo, dice la historia te estoy hablando, no la Biblia, la historia, porque hay quienes escribieron esto también. Se dice que un año después de la muerte de Cristo, el pueblo se amotinó contra él. Y no solamente se amotinó, sino que quemaron su casa. Imagínense una grandísima residencia de lujo, la quemaron. Y agarraron a su hijo, debe haber sido un joven, no lo sé. Lo amarraron y lo arrastraron por las calles de Jerusalén hasta que lo mataron. Porque este hombre traicionó a Cristo. Él no tenía que hacer lo que hizo. Él estaba para ser un intercesor y no para traicionar, para entregar. Y así le sucedió. ¿Qué te puedo decir? Pilato. También la historia nos dice que el emperador, el mismo emperador romano, después de esto, como él ya no quedó bien por haber entregado a Cristo, su conciencia lo acusaba de día y de noche. Ya no hizo sus funciones bien como gobernador. Y el mismo emperador lo mandó a las Galias, un lugar en Italia. Lo mandó donde se dice que de día y de noche él sufría por haber entregado a Jesús. Él sabía que había fallado. Este hombre terminó suicidándose. Así paga el diablo, ¿me entiendes? Pero no sin antes, porque él tenía después una costumbre, algo que lo perseguía, y constantemente él pedía agua para lavarse las manos. Se dice que andaban con un lebrillo con agua prácticamente todo el día y toda la noche, estaban cerca de él con agua. Cuando él gritaba agua, agua, le daban agua. Se lavaba las manos y tenían para que él secara sus manos. Así paga el diablo. Finalmente, como dije ya, él terminó suicidándose. Te voy a mencionar a unos en séptimo lugar, rápidamente. Pero personajes de la Biblia que vendieron su alma al diablo, como Amán, por ejemplo, del libro de Esther. En el entonces más poderoso imperio de la tierra, los asirios. Allí, hermano, Amán, que hizo un dictamen, quiero decir, para que exterminaran a los judíos en todas las provincias del rey. Él lo quiso acabar. Él es una figura del anticristo. Y como el judío Mardoqueo fue más inteligente porque él tenía la sabiduría de Dios, él y Esther, la reina, lograron ante el rey no que se quitara el decreto, sino que los judíos lucharan por su libertad. Este hombre fue denunciado por la misma reina Esther. Cuando él quería ahorcar en su casa a Mardoqueo, su familia le había aconsejado y levantó de 50 codos de altura una horca para Mardoqueo el judío.
En esa misma horca terminó él. Exactamente. Lo que se llamaría el efecto boomerang. Así terminó él. En la horca que preparó. Ahí está en el libro de Esther, en el capítulo 7. ¿Qué te puedo decir de Balaam? Balaam, su muerte fue espantosa. Era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Pero él prefirió vender la verdad. Él prefirió traicionar la verdad. Y se fue a profetizar contra Israel. Se fue a profetizar contra ellos y así le fue. En el libro de Números capítulo 31, verso 8, ahí se nos dice cómo murió. Sí, porque finalmente no pudo maldecir a Israel, pero al final aconsejó al rey, a Balac, cómo ponerle trampa y cómo hacer caer a los hijos de Israel en su trampa. Y cayeron, y hubo mortandad, hubo juicio de Dios. Pero él se unió para pelear contra Israel y lo mataron a filo de espada. Así terminan los enemigos de Dios. Te puedo hablar más. El rey Saúl, en 1 de Samuel capítulo 28, un ungido de Dios, un rey, el primer rey de Israel. Hasta profetizaba. Era un siervo de Dios, realmente. Dios usaba su vida. Este hombre se alejó tanto de Dios que dice la Biblia terriblemente que Dios quitó de él su Espíritu Santo. Así, tal cual. Y en su desesperación el hombre después trató de buscar a Dios y Dios no le dio respuesta. Ni por profeta, ni por Urim, ni Tumim, ni nada, no recibió respuesta. Terminó consultando a la adivina de Endor. Ahí terminó su vida. Ese día, fue en la noche, ahí durmió un rato, comió algo y enseguida lo mataron. Sí, lo mataron. Y puedo seguir. Acab, por ejemplo, el que fue esposo de Jezabel, que también fue malvado, un hombre muy malo, muy malo. Él adoró a los Baales, levantó a los altares a Baal. Nunca pudo sujetar a su esposa porque ni siquiera lo intentó. Se casó con una impía, hija del rey de los Sidonios. Y a este hombre se le advirtió. Él mismo pidió que alguien le profetizara y fue un profeta, un santo de Dios. Y le dijo, vas a caer. Si subes contra Ramot de Galat, así ha dicho Jehová, vas a caer. Porque hay espíritu de engaño en la boca de todos tus profetas. Y él se quejó con el rey Josafat. ¿No te dije que este solamente habla en contra mía? Dijo, escucha la palabra de Jehová. Cuando lo mandó prisionero, le dijo, si tú vuelves, Jehová no habló. Escúchenlo todos. Y efectivamente, este malvado rey fue a la guerra, pero fue encubierto, fue disfrazado. Y un soldado de los enemigos lanzó una flecha al montón y le pegó a él en el único espacio donde no tenía la coraza y lo hirió. Y no pudieron salir, sino ahí en su mismo carro de guerra se desangró y en la batalla murió. Ahí murió. ¿Me entiendes? Cuando Dios va a hacer juicio contra el pecador, no importa de qué se disfrace, Dios lo va a encontrar. Las flechas de la ira de Dios lo van a encontrar, esté donde esté. No importa. Él cayó ahí. ¿Y qué te puedo decir de Jezabel? Si algo horrible, terrible puedes ver en la Biblia, es la muerte de esa mujer. Lo más terrible está en segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9. Ahí lo puedes ver. Aquí tengo los versículos, nada más te digo el capítulo. Ahí está. Cuando Jehú entraba, ella salió como a burlarse, como le fue bien a Zimri, que mató a su señor desde un tercer piso. Pero no eran, niveles eran por lo menos de esta altura, desde el tercero, desde arriba.
Y dijo Jehú: ¿quién está por mí? ¿Quién está conmigo? Arrojen esa maldita de allá arriba. Y la arrojaron. La aventaron. Imagínate la caída de esta altura. Por lo menos 10 metros, 12 metros. Ahí cayó. Y le pasaron los caballos encima. Y Jehú entró con su gente, comieron, bebieron. Y dijo: vayan y recojan aquella maldita porque es hija de... Maldita. Escúchalo. Recojan aquella maldita porque es hija de rey. Terrible. Cuando fueron, los perros se la habían comido. Así le pagó el diablo. Así le pagó Baal. Así le pagó. El Dios al que le hizo altares, al que le ofreció almas, al que le rindió pleitesía y se arrodilló delante de él. Te puedo mencionar más. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? O sea, es el diablo. Así trabaja, así actúa. ¿Por qué dejaste? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué? Era la cuestión. ¿Por qué prometiste y no cumpliste lo que prometiste? Se trataba de dinero. Esa es la raíz de todos los males. Prometió y no cumplió, tanto él como su esposa. ¿Y sabes qué? Ahí hemos leído que ellos cayeron muertos, fulminados a los pies del apóstol Pedro. Y llamó a los jóvenes y se los llevaron y los sepultaron por allá, lejos, maldecidos, muertos por el juicio de Dios, porque dejaron que Satanás los engañara. Quisiera evitar mencionar algunos personajes, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, que hasta hoy sus libros vuelven a los hombres contra Dios, hasta hoy, acérrimo enemigo de Dios. Pero te mencionaré solamente dos. Aleister Crowley. Ese hombre vivió de 1875 a 1947. Declarado siervo de Satanás. Fundó organizaciones que trascendieron del Reino Unido a muchas partes del mundo. Iglesias de Satanás en muchas partes del mundo. Este le sirvió con toda su alma a Satanás, pero él murió en 1947. ¿Quién otro? Anton Sándor Lavey. Ese es como más contemporáneos te estoy hablando. Él es el autor de la Biblia de Satanás. Sí, enemigo acérrimo. Sí, mencionaba un evangelista que yo creo que hace como 10 años, en un evento, la hija de este Sándor Lavey, su hija, otra satanista, desde luego, pues, en un evento multitudinario en San Francisco, en California, ungieron con sangre humana. El diablo no está jugando, hermano. A 10,000 discípulos en un solo día. 10,000. Para enviarlos por el mundo a infiltrarse a las iglesias evangélicas, a ministrar a Satanás. Este hombre, como te dije, es el autor de la Biblia de Satanás, que hasta hoy se vende muchísimo en todo el mundo. Él entregó su negra alma al diablo el 29 de octubre de 1997, pero tanto a él como a Crowley, yo puedo ver a Satanás riéndose de ellos, arrastrándolos al infierno, porque ellos prefirieron servirle a él. Y mencionaré unos aún más contemporáneos, más de acá. Y te dije la semana pasada, mencioné a Elvis Presley. ¿Por qué Elvis Presley? ¿Por qué no hablar de Juan Gabriel, de Vicente Fernández? ¿Por qué no hablar de Michael Jackson? ¿Por qué no hablar de tantos otros, ¿no? De John Lennon, de Harrison y de todos esos, los de AC/DC, los que han muerto, los Janis Joplin, todos esos. ¿Por qué no? ¿Por qué Elvis Presley? Porque Elvis Presley, hermano, él murió a la edad de 42 años en 1977, porque él era cristiano, porque Elvis Presley era cristiano. Este hombre, hermano, desde niño
creció en la iglesia evangélica, de mamá presbiteriana y papá metodista, cuando las iglesias eran santas, cuando eran sanas. Todavía no empezaba la descomposición que estamos viendo en estos días, la descomposición moral. Este hombre desde niño en la iglesia con valores cristianos, pero empezó a cantar y aprendió a tocar la guitarra y cantaba en la iglesia. Imagínate, él cantaba en la iglesia. Pero aprendió a tocar el rock and roll y se hizo famoso. De hecho, es el máximo referente de manera individual, porque los otros son los Beatles en cuanto a ese género musical, que provocó una revolución de los jóvenes en contra de sus autoridades. Fomentaron la anarquía y retaron a Dios, como John Lennon, ¿se acuerdan? Retó a Dios. Él dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo. Estados Unidos se volvió en contra suya. Rompieron sus discos en las plazas públicas, se amotinaba a la gente para quemar todos los discos que tenían de los Beatles. Pero no estoy hablando de él, estoy hablando, esto así de pasadita nomás. Pero Elvis Presley, hermano. Este hombre empezó a salir en televisión y tenía movimientos tan sensuales. No era la costumbre, el mundo no estaba preparado para eso, que la televisión en vivo lo grababa de la cintura para arriba nada más. Puedes escuchar hoy a Elvis Presley, está en YouTube, cómo cantaba, cómo cantó canciones o cantos cristianos como Sublime Gracia. Escucha Sublime Gracia de labios de Elvis Presley, está impresionantemente maravilloso. Pero Dios no busca cantores, no busca voces. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Nunca se apartó de su pecado, nunca. Hablaba de Dios, hablaba de Cristo, pero nunca se apartó de su pecado. El canto, se me va. Cuán grande es Él, es otro de los cantos. Y cantó varios cantos cristianos, ahí están. Ante la gente en sus conciertos, en los conciertos donde había miles, auditorios grandísimos llenos a reventar. Llegó a cantar Sublime Gracia, cuán grande es Él, y muchos otros cantos cristianos. Sin embargo, el hombre murió por la droga. Yo todavía recuerdo haberlo visto en televisión en blanco y negro. Había subido muchísimo de peso, sudaba. Quizás pude ver su último concierto. Los últimos días de su vida lo mantuvieron ya sus médicos con droga de día y de noche. Él ya no podía vivir sin eso. Y así murió. Así murió. Triste, pero así fue. Te voy a hablar de una mujer que se llamó Madeleine Murray O'Haire. Tú dirás, ¿y quién es esa mujer? ¿Por qué? Te voy a decir quién es o quién fue esa mujer. Esa mujer fue una activista atea. O sea, era atea, nada más era atea. Era una mujer de clase baja en los Estados Unidos, en Pensilvania. Y un día su hijo le dijo que lo pusieron porque en la iglesia, en las escuelas, había oración y había lectura de la Biblia todos los días. Empezaban con una lectura bíblica y empezaban con oración las clases en las escuelas en Estados Unidos, en todo el país. Y un día le tocó a él y fue y se quejó con la mamá de que le había tocado. Y, no sé. Y ahí empezó esta mujer que te mencioné, Madeleine. Y fue y le reclamó a la maestra que por qué ponía a su hijo. Y pues es que es lo que se hace. Pero se fue a la dirección y se fue al Congreso de Pensilvania y empezó a hacer mítines, a juntar gente, a juntar ateos para protestar que por qué ponían a los estudiantes en las escuelas a orar y a leer la Biblia. ¿Por qué? Y empezó a ganar adeptos y a hacerse famosa y a salir por televisión. Esa mujer formó una organización
una asociación atea. Así se llamó, la Asociación Atea de los Estados Unidos. Esta mujer ganó una fama internacional, pero ¿sabes qué? Por cierto, no sé si hace unos 6 o 7 años en Estados Unidos, en Netflix, yo vi la vida de esta mujer. O sea, ¿cómo fue? No sé si esté todavía, se llama la mujer más odiada de los Estados Unidos, porque estaba en México. Aquí estaba en Netflix, así se llama en español, porque estaba en inglés en Estados Unidos, pero traducida. Entonces, la mujer más odiada de los Estados Unidos en Netflix, esta mujer logró que quitaran la Biblia y la oración de las escuelas. En las escuelas todavía tenían, no sé, la Biblia esculpida en piedra grandota en muchas universidades. Últimamente ya sacaron todo lo que de las universidades norteamericanas, todo lo que tenga que ver con la Biblia. Pero esta mujer empezó. Y los grupos ateos que hasta hoy permanecen están luchando porque ella luchó porque en Estados Unidos no solamente se quitara la Biblia y la oración de las escuelas, sino quería quitar la Navidad. Quería que no se representara al niño Jesús y que no se hablara de su nacimiento y de todo lo que esto conlleva. Ella quiso quitar la Navidad y hasta hoy los ateos en los Estados Unidos están ante el Congreso reclamando que en Estados Unidos no se tiene que celebrar la Navidad. O sea, ellos están luchando por eso. Pero esta mujer lo logró en el año de 1963. Lo logró. Te estoy hablando de una mujer llamada Madeleine Murray O'Hayer. Ella lo logró y quitaron absolutamente la oración y la lectura de Biblia de las escuelas. En 1995, o sea, ¿cuántos años más pasaron? 63, 83, 93, más de 20 años. En 1995, no, 30 años, más de 30 años pasaron. Esta mujer nunca dejó de ser la activista, era la fundadora y líder de la Asociación de Ateos. Muchos multimillonarios, le llegaban donaciones de todo el mundo, se hizo muy rica. Y esta mujer fue secuestrada con una de sus hijas y con una de sus nietas. Fue secuestrada. Y las mantuvieron secuestrada muchos días hasta que no la encontraron y no la encontraron. Hasta que alguien retiraron una cuenta de muchísimos miles, decenas, centenas de miles de dólares de una cuenta de ella. Y ahí empezó la pista para el FBI. Y descubrieron efectivamente un antiguo administrador, porque ella lo había corrido, él tomó venganza. Y él fue el que la secuestró con otros 2 cómplices. Los agarraron y sí, ellos confesaron que sí, ellos la habían asesinado. Pero había el cabecilla, quiero decir. El cabecilla nunca dijo dónde. Nunca dijo dónde. ¿Dónde estaba su cuerpo? Los cuerpos de ellos, de esta mujer, de su hija y de su nieta, los 3. Ella nunca dijo, el asesino, el secuestrador nunca dijo dónde. La mató en 1995 y hasta el año, aquí lo anoté, hasta el 2001, 6 años después. Él dijo, ya les voy a decir dónde está. En un rancho de Texas, allá los enterró. Cuando la policía encontró los cuerpos en una fosa clandestina, desde luego, se fueron de espaldas. Los hizo pedazos. A los 3 cuerpos. Los hizo pedazos. Pero con ella se ensañó. Así paga el diablo, hermano. Los que le sirven a Satanás, así. No necesitas tú servirle, diablo, aquí estoy, ¿qué hago? No. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Y no es que va a morir así, no, pero no es de Dios. Prefiere al enemigo de Dios que al mismo Dios. Así murió. Por ahí tenemos un video, ¿sí? ¿Está a la mano? Hugo Chávez. Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Hugo Chávez, él maldijo a Israel en el año 2010. Vamos a ver si lo tenemos, por favor. Ahí mándenme la señal de la cabina. Vamos a escuchar y a ver este señor, Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de Gaza. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Hasta ahí nada más. Desde el fondo de mis vísceras, desde lo más profundo de mis entrañas, maldigo a Israel. Maldito seas, Israel, digo. Adiós. ¿Cómo es posible? Está escrito en la Biblia. Maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Desde lo más profundo de sus entrañas, desde sus vísceras, dijo él. Lo escuchamos. Ahí está el video. Esto lo hizo en junio del 2010. Fíjese que estábamos en la reunión en Iztacalco, en el Centro Social Zapatabela, en ese tiempo. Cuando yo me enteré de esto, yo le dije a la congregación, vamos a voltear hacia Venezuela. Algo va a suceder en Venezuela, porque esto no se va a quedar así. Maldecir de esa manera a Israel, seguro que algo va a suceder allá. Y nada bonito. Y efectivamente, al poco tiempo anunciaron que Hugo Chávez enfermó. ¿Sabes qué tenía? Un cáncer maligno. ¿Dónde creen? En sus vísceras. Ahí, desde donde maldijo, ahí le puso Dios el dedo. Un cáncer maligno. Lo trataron los mejores médicos del mundo. Se estuvo en tratamiento tanto tiempo, ¿sabes qué? Murió el 5 de marzo del 2013. Murió. De los más terribles dolores. Padeció todo ese tiempo, todos los tratamientos, todo lo que había en su momento, nada le ayudó. Él murió putrefacto en vida. No puedes retar a Dios. No puedes tentar a Dios. Porque el diablo te incita, pero así te paga. El diablo es un traidor. No le sirvas, porque él es un homicida desde el principio. Él busca destruirnos, arrastrarnos al infierno. Quisiera mencionar la frase, cambiando de página, así paga Cristo. Ya te dije cómo paga el diablo. Quisiera mencionar la frase, así paga Cristo, pero no lo voy a hacer, porque Cristo ya pagó por nosotros. No así paga, no, Él ya pagó, hermano. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia. Esto sí quiero que lo tengamos muy presente. No solamente hemos estado con la Biblia, pero quisiera que lo tengamos mucho más claro, estarlo leyendo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Cristo ya pagó. Él no paga, Él ya pagó. Dice la Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
Lo voy a volver a leer, hermano. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él ya pagó. Él padeció una sola vez. El justo por los injustos. Eso por quiere decir en lugar de. Y ahí lo dice claramente la Escritura. Él ya pagó. Él pagó por nosotros. Pero Él paga diferente. Él pagó no con la sangre de nadie, sino, dijo el apóstol Pedro, que nos liberó de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él pagó con su sangre. Él pagó por los pecadores, porque Él hizo acto de presencia. Satanás estaba haciendo y deshaciendo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sí pensé, voy a ver, así paga el diablo, así paga Cristo. No, pensé, Cristo ya pagó. Él ya pagó. Aquí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 24, está hablando de Él. Aquí mismo, ya lo tenemos. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Escúchalo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Todavía no nacíamos, pero ya estábamos en su mente. Todavía no pecábamos y Él ya había pagado por nuestros pecados, para que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Escúchalo. Por las llagas de Cristo, por las heridas de Cristo. ¿Qué? ¿Le rechazaremos? No. Sería insensato. Sería vender el alma al diablo. Y Él no paga bien. No te puede convencer. No te debe convencer. Pero no solamente es eso. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira qué maravilla, hermano. Qué hermoso. Estando muertos, nos dio vida. Muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida, es lo que está diciendo aquí. Y nos dio vida con Cristo. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Cristo. Qué maravilla. Pero mira la joya de la corona. Dirá alguien, ¿a poco hay algo más importante? Todo es importante. Pero yo quisiera que leamos el Salmo 103. Salmo 103, lo que nos dice de Dios. Salmo 103, por acá lo tenemos en la escritura.
¿Lo tienen, hermano? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón, de verdad. Mira, porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras, porque ha engrandecido su misericordia, porque es para siempre. Ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Mira la diferencia. Te digo que Él ya pagó. Él no tiene que pagar. Ahora, ya voy a terminar. Pero quiero decir algo que no me gustaría decirlo, pero es una realidad. No podemos cerrar los ojos ante las realidades que estamos viendo y que sí, efectivamente es eso, realidades. Nosotros pensamos, nosotros que creemos, hermano, que es el alcohol el que está matando gente, las drogas, la cocaína y todas las drogas que usa la gente. Lo que más está enviando almas al infierno. Estamos equivocados, hermano. Nosotros pensamos que la ideología de género que está fomentando Hollywood, Disney, todo eso, que esos artistas que están a favor de los trans, que es lo que está mandando más almas al infierno, las corrientes ideológicas modernas. No, hermano. Escúchame bien lo que te voy a decir. Quienes más están enviando almas al infierno son los falsos profetas de hoy y los falsos pastores de nuestro tiempo. Son los que más están mandando y saturando el infierno de almas. Creo que en el infierno hay celdas especiales de tormento eterno, exclusivamente
para los pastores, para los profetas, para cualquiera que se convierta en un líder religioso, si no predica la palabra de Dios con limpieza, con verdad, con carácter. Si les importa más el dinero, el juicio va a ser más severo todavía, porque hay gente que no conoció a Dios, y si le hablaron a lo mejor un tiempo en la iglesia, sí, les aconteció lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, pero el castigo más terrible creo que está reservado para aquellos a los cuales un día Dios en su misericordia los llamó, los recogió de la basura en que vivían. Los iluminó con su Espíritu Santo, los guió con su bendita palabra y los llamó y los puso a predicar el evangelio. Pero con el paso de los días les interesó más el dinero que las almas. Vio esto como un negocio, vio a las almas como una mercancía. Y empezaron a rebajar la verdad, empezaron a rebajar el evangelio y a tener contenta a la gente para que les den así más dinero. Qué terrible juicio para ellos va a ser. Ayer puso en las redes sociales el pastor Rafael algo que yo ya había visto desde hace muchos años y que lo escribió Chuyo Olivares, porque Chuyo Olivares era del tiempo de Marcos Witt y todos ellos, y después él se salió de allí, y él escribió esto: estoy cansado. Ese es su tema, te lo voy a leer. Me cansé. Sé que seré criticado. Conozco muchos pasajes de la Biblia que prometen dar fuerzas al que no tiene ninguna. Sé que la Biblia dice que Él puede aumentar mis fuerzas como las del búfalo. También sé que Jesús puede aliviar mi cansancio. También sé que algunos me criticarán y dirán, ¡qué negativo! Sin embargo, no puedo disimular. Me encuentro exhausto, o sea, muy cansado. Aclaro, no estoy cansado de Dios, ni mucho menos tampoco del ministerio. Es un privilegio servir a Dios. Cada día pongo todo en el corazón de lo que hago. Amo a Dios por sobre todo. Amo a mi familia y a mis amigos, mi congregación. He recibido tanto de Dios. Mi agotamiento y frustración tiene otras razones. ¿Cansado de qué? Me aflige hasta el cansancio escuchar los mensajes de aquellos que se enriquecen con el evangelio. Ya no aguanto más que se tomen textos fuera de contexto para apoyar la avaricia y vender sus revelaciones al mejor postor. Destruye mi ser interior porque sé que les están tomando el pelo. Me cansé de oír programas de radio donde los pastores no predican el verdadero evangelio. Solo saben pedir dinero, dinero y más dinero. No saben otro tema. Cansado estoy de la llamada televisión cristiana que vende los milagros por $70 al mes. Pacte con Dios, dicen. Eso me hace inevitablemente volver al oscurantismo de la Edad Media. Por cada chelín que deposite en el arca, usted recibirá las bendiciones de Dios, dicen los modernos tetzeles. ¿Por qué dice tetzeles? ¿Por qué habla eso? Se refiere porque fue John Tetzel, en la edad del oscurantismo religioso más terrible, allá por los años 1500, él fue el de la idea de vender las indulgencias.
Él fue la idea de que cobrarle a la gente por sus pecados los iba a enriquecer muchísimo más. John Tetzel, él fue el que dijo: suenan bien las monedas cuando caen, pero me gusta más el silencio de los billetes. O sea, por eso les llama así los modernos Tetzeles, por John Tetzel. Estoy cansado de escuchar estoy cansado de escuchar: siembre una semilla en mi ministerio. Uf y recontra uf. Estoy cansado de cubrirle las espaldas a todos esos delincuentes metidos en la iglesia. Ya no puedo más. Fíjate cómo les llamó: delincuentes metidos en la iglesia. Hastiado estoy de conciertos para la gloria de Dios y de que las brujerías metidas en la iglesia. Invoco la prosperidad en tu vida, dicen. Decreto una vida de éxito para ti. Desato las riquezas para ti. Me cansé de estar explicando la diferencia entre la verdadera fe bíblica y las creencias populares supersticiosas que enseñan los apóstoles y profetas modernos. Cuidado, que el diablo se suelta durante la semana. No aguanto más cultos para atar demonios o para quebrar maldiciones que están sobre México y sobre el mundo, que no tienen efectividad ninguna, pues no tienen base bíblica. Seguramente atan a Satanás con una cadena tan larga que llega hasta la luna, porque anda tan suelto como siempre. Y los hermanos atando y atando. Estoy exhausto. Ya se les acabaron los nudos. Cada reunión lo atan y se suelta entre semana para volverlo a atar el siguiente domingo. Me cansa la aburrida repetición de las teologías sin base bíblica. Estoy cansado de oír: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estoy cansado de que los predicadores le pongan bozal a las ovejas y que les digan: no toquéis al ungido de Jehová, en lugar de decir como Pablo: todo lo que oíste y vistes y aprendiste de mí, esto haced, y Dios estará con vosotros. El Titanic de la bendición dice aquí: me cansan los super ungidos que te hacen viajar a donde viven para ponerte las manos y transmitirte la visión. Qué doloroso es observarlos sin la verdadera unción del Espíritu Santo. Buscan crear ambientes espirituales con gritos y manifestaciones emocionales. No hay nada más desolador que un culto carismático con excelente sonido y luces multicolores, humo que pretende ser la nube de la gloria de Dios, pero sin vitalidad espiritual. El ruido, los gritos y el desorden, las luces, el humo, no son espiritualidad. Me cansé incluso de los chistes trillados sobre Pedro y muchos otros. ¿Cuántos comediantes cuentachistes? Estoy tan abrumado. Y del último grito de la moda evangélica: viajar en un Titanic o crucero del amor para matrimonios por el Caribe, acompañado de los cantantes cristianos más famosos y que han ganado Grammys y con los mejores motivadores, que te rascarán el oído con sus chistes y grandes revelaciones sobre el éxito y la prosperidad. Me cansé de ver a los evangelistas que tiran el saco a las multitudes para recibir la unción de Dios. Me dejan abrumado al verlos caer bajo el poder de Dios para ser filmados en video y después decir: avivamiento, avivamiento o agitamiento o avivamiento, dice él. Me cansan las preguntas que me hacen sobre la vida cristiana. Recibo todos los días correos electrónicos de personas que me preguntan si pueden ir a fiestas del mundo, si pueden hacerse tatuajes, si pueden danzar, si pueden caer en el espíritu o reír santamente, recibir un tratamiento con acupuntura, practicar karate y hasta yoga. La lista es enorme y parece inacabable. Me cansa ese cristianismo mediocre, tercermundista, carnal y ciego. 21 claves para ser más rico que Salomón y más ungido que David. Me cansan los libros de escritores norteamericanos evangélicos traducidos al español. Ya no aguanto más libros de 21 pasos para tener un liderazgo exitoso. Supercristianos en 40 días. Todos estos bestsellers solo han venido a mostrar la verdadera
la verdadera condición de la iglesia: miseria espiritual, ignorancia de Dios y su palabra y anorexia espiritual. No logro entender cómo una iglesia necesita copiar los ejemplos de Centro y Sudamérica. Me cansé de tener que opinar si estoy de acuerdo o no con el nuevo modelo de crecimiento, copiado de la mercadotecnia secular y que está siendo adoptado por el mundo entero. Me desespera tener que explicar que no todos los pastores son fraudulentos y mentirosos, aduladores y de doble moral. No existe más extenuante, desgastante y agotador tener que demostrar a familiares y amigos cristianos y no cristianos que aquel último escándalo de la farándula cristiana es una excepción. No todos somos iguales. Ya me cansé de repetirlo. Ya termina casi. Apostolitis aguda, dice. Me cansé de los hambrientos de poder, de reconocimiento y de poder. De Oaxaca, era bien temprano, yo estaba dormido. Dice, es que hay un congreso y quiero que me lleve. No conozco la Ciudad de México. Ahí me estoy levantando, hermano. Ahí me estoy levantando. Es que la Arena México la conoce. Le digo, pues no, pero más o menos sé dónde está. Y nos fuimos. Y ahí nos tocó ver a Chuy Olivares, especialmente a Marcos Witt y a muchos otros. Andaba Miguel Casina. Miguel Casina es otro de los que se retiró de esa farándula religiosa, de apóstoles y profetas, cantantes famosos, cantantes de crucero, literal de crucero, y no de esquina, no, de los cruceros de lujo que andan en el Caribe. Entonces él se retiró de todo esto. Estoy cansado, dijo. Por último, un versículo de la Biblia en Job capítulo 18, versículo 5 al versículo 14. Y te lo vuelvo a decir, mucho me temo que las peores celdas en el infierno son para los pastores vendidos, para aquellos que mendigan dinero y vuelven otra vez a mendigar dinero. Imagínate, pastores que le han reclamado a Dios como Guillermo Maldonado, que porque hay millonarios que tienen jet privado, porque hay millonarios que ganan tanto dinero y no buscan a Dios, porque hay millonarios que tienen mansiones gigantes. Dice, yo aquí matándome, restaurando matrimonios, ¿dónde están mis millones? Le grita a Dios, ¿dónde están? ¿Sabes cuántos millones se peleó con su esposa cuando se divorciaron? 120 millones de dólares. O sea, sí es millonario. ¿Sabes cuánto vale el templo que construyó? 50 millones de dólares el auditorio. ¿Sí? ¿De dónde sale todo eso? Es de él. Él es el dueño de la gente. Él pide y pide y pide y vuelve a pedir y le dan donaciones. Si quieres comer un día al año con él, te va a costar $50,000 estar en el mismo restaurante con él.
$50,000. Si quieres dar 10,000, pues puedes tomarte una foto con él y te vende uno de sus libros y te da su autógrafo ahí. O sea, ¿a dónde van a parar esos miserables? Muchísimos, muchísimos. Me cansaría de nombrártelos, hermano. Tienen jet privado y viven, mira. No, hermano, por eso te vuelvo a decir, yo desde hace muchos años fui tentado a llevarme a Ciudad Juárez. Es una organización a nivel mundial. Pastor a Ciudad Juárez, un BTP, todo pagado. Hospedaje, comidas, viaje, todo pagado. Me querían enganchar en esa denominación. Porque me oyeron predicar acá por Tláhuac, no sé, no conozco por allá, pero era por esa zona. Y querían llevarme para los Estados Unidos. No, para Juárez. Finalmente es internacional. Los Estados Unidos y otros países. Le dije que no estoy interesado. No tengo que adaptarme yo a la doctrina de la cual no estoy convencido. Rechacé la oferta. Los siervos de Dios no tienen el signo de pesos en la frente, no están a la venta, hermano. Pero sí pienso que el castigo peor va a ser para todo el liderazgo que solamente está comerciando, se está enriqueciendo, está esquilmando a las ovejas. ¿Por qué? Porque lo que te dije ya, porque recibieron por gracia, por la pura misericordia de Dios, el precioso evangelio para compartirlo con otros. Y esos decidieron hacer un negocio, por cierto, muy fructífero. Sabes que, por ejemplo, el predicador, el pastor Cash Luna de Guatemala, no solamente tiene jet particular, ahora sus 2 hijos también tienen. Tienen helicóptero también, para que no les cueste trabajo ir de un lugar a otro cuando las distancias no son muy largas. ¿Cómo crees, hermano? Estos son. Y muchos otros. No le creas a los profetas, no le creas a nadie que te diga, soñé, Dios me mostró, Dios me reveló. No le creas, ¿entiende? No le creas. Ve a la Biblia, ve a la Escritura. Si tienes alguna duda, acércate a alguien que sepa. No sea que vayas a caer en la trampa del diablo, porque ya viste cómo paga. Yo prefiero a aquel que cada mañana son nuevas sus misericordias, que pagó el precio en la cruz por ti y por mí. No tenemos que ser populares, hermano. A mí no me interesó eso. No me interesó. Hubo un tiempo en que fui constantemente invitado a predicar en iglesias del centro de la ciudad en diferentes lugares, pero dejé de hacerlo. Dije, hey, me estoy sintiendo como no debo, como que me llena de orgullo que me estén invitando y hey, esto es peligroso. Mejor quédate con 50, 40, los que sean, y predícales la verdad. Y así lo hice. No tengo tesoros aquí, pero los tendré en el cielo. No hay riquezas, pero hay paz. Está el amor de Dios, la misericordia del Señor sobre mí, sobre mi familia, sobre mis congregantes. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú ya pagaste. Pagaste en la cruz del Calvario.
Qué mensaje tan bonito trajiste, Señor. E inspiraste a tus siervos para escribir que a todos los que le recibieron les dio derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por el Espíritu Santo. Qué bonito, Señor, poder leer el Salmo 103 y ver el compromiso del que escribió: bendice, alma mía, a Jehová, bendice. No olvides sus misericordias, no olvides sus favores. No olvides que no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Dios, por enviar a Jesús. Gracias porque aquel niño que estaba en el pesebre, aquel niño envuelto en pañales, aquel niño que no tenía los lujos o las comodidades siquiera de una habitación, vino a nacer y a vivir en esta tierra para morir en una cruz, y Él lo sabía. El cielo lloró, el cielo se nubló, pero finalmente, Señor, ahí en esa cruz, Él nos compró. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz. Muchas gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En cuanto a los malvados, como está escrito en el libro de Job, capítulo 18, al rey de los espantos serán conducidos. Conocerán a aquel a quien le sirvieron. Se burlará en sus caras. Burlas que nunca terminarán. Conciencias martirizadas de día y de noche. Pero nosotros uniremos nuestra voz a la de los ángeles. Cantaremos, Señor, con los seres vivientes y los ancianos. Al que es, al que era y al que ha de venir, el Todopoderoso. Arrojaremos nuestras coronas a tus pies con gratitud y con amor. Uniremos nuestras voces a las de los querubines para decirte: santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Gracias, bendito Dios. Hemos decidido servirte a ti, andar contigo, caminar contigo. Yo con esto termino estas pláticas, Señor, que tú me has permitido compartir con mis hermanos. Pero yo sigo hablando mientras tú me permitas de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y si hay que reprender, lo haré. Si hay que gritar contra el pecado, lo haré. Pero si hay que consolar, seré un instrumento también para ello. Así que Dios, muchas gracias. Y gracias por esta congregación, Señor. Que algunos vienen de cerca, algunos de distancias medias y algunos de lejos.
Pero no vienen por mí, vienen por ti, porque eres Dios, porque eres su Señor y su Salvador. Muchas gracias, Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén.